bastante irreal. Mauricio, voy a ir contigo primero. Mira, como partí diciendo, gracias a la espuria ley 21.200 del 22-23 de diciembre, este proceso está completamente restringido en favor de mantener el modelo, y en donde son cómplices la antigua concertación y la derecha. Por eso es que nosotros estamos digo nosotros, por la coordinadora, por los movimientos que nos acompañan, los movimientos sociales, estamos por el apruebo, pero después del apruebo lo que nosotros pretendemos es, por medio de la movilización social, correr las barreras y luchar por una verdadera asamblea constituyente, que es el mecanismo por el cual soberanamente la gente puede hacer una verdadera constitución y hablar realmente de una hoja en blanco. Porque como muy bien tú lo dices, Lina, con las restricciones que existe hoy en día, si gana el apruebo o gana el rechazo, igual gana el modelo. Está todo restringido. Es imposible, como tú misma lo dijiste, que los independientes compitan en igualdad de condiciones con los partidos políticos, que son quienes por más de 30 años no han hecho nada, todo lo contrario, han fortalecido un sistema espurio que favorece solamente a unos pocos. Entonces nosotros luchamos por el apruebo, pero pretendemos correr la barrera y luchar por la Asamblea Constituyente soberana. Eso. Gracias, Mauricio. Kevin, voy contigo. Hola, Lina. De hecho, me sorprende que te hayas creído todo eso, haciendo falsa una ideología, más que a los hechos. Para empezar, ¿el nombre Alfredo Martín te suena? Déjame decirte que es el vicepresidente y Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, y que dice textualmente que las firmas son gratis, no hay que pagar nada. Eso fue, no sé, no tengo idea quién inventó todo eso, pero a la misma ley, o sea, los mismos requerimientos, el mismo poder, te dice que son gratis. Insisto, y esto está en FactCheck, una página que se dedica precisamente a hacer todo esto. Segunda, las firmas o el porcentaje de las firmas, si no te diste cuenta, bajó del 0.5 al 0.4, lo que en promedio te da 2.100 firmas. Ahora, hay un proyecto que salió hoy día, si no me recuerdo, que dio para la Cámara del Senado, el cual baja ese porcentaje de 0.4 a 0.2%, lo que te da 1.050 personas por cada independiente. Ahora, si tú querís que realmente un independiente, una persona, precisamente como tú, o sea, con estudio, o una persona de abajo, si querés que realmente esté, ¿por qué no vaya a darle su firma? ¿Por qué no lo vaya a apoyar? O sea, además del dinero, no solamente no hay que fijarse el dinero, sino también en quién estáis votando. O sea, solamente te estáis fijando en cuánto tiene que desembolsar. O sea, un partido político que ha gastado 10 millones vale más para ti que una independiente sin pacto que apenas, no sé, pudo hacer algo en una hoja. ¿Vale más para ti eso que la persona en sí misma? Eso es todo. Muchas gracias, Kevin. Para ir complementando la información y respecto a lo que han dicho, el tema de los reclamos que se están haciendo respecto a los independientes es que estamos en contexto de pandemia, también hay que pensar eso. La participación del independiente está bien, puede ser una libertad respecto a la participación notarial, pero sin embargo, esto de ir a una notaría es una alta exposición y tampoco puedes ir a buscar firmas. Entonces es un punto súper importante. Después te doy el pase a Kevin. Y también dándole el otro punto, que es el tema de la participación de los independientes. Sí es verdad que los porcentajes son bastante altos, pero también es una pregunta que podría, y vamos entrando al tema constitucional, apruebo o rechazo. Ahí llevamos a otro punto de la conversación, y para ir mezclándolo también estas dos posturas, porque recordad que el 25 de octubre votamos dos posturas también, que si es que en una eventual victoria del apruebo, la redacción de esta nueva constitución será a través de una convención mixta o una convención constitucional. Así que les pregunto a nuestro panel de debate cuáles son las opciones que ustedes marcarían, en caso que ustedes lo quieran decir a nuestra audiencia, en la segunda papeleta. Lina, voy contigo primero.
¿Hay derecho a réplica antes con Kevin? Va, para ir avanzando y también ir mezclando estas dos conversaciones, les voy a preguntar su opción para que también lo tenga claro la audiencia, porque va a ser influyente a lo largo del debate. Y después damos con el derecho a réplica respecto a la participación de independientes. Así que, Lina, ¿qué opción marcaría la segunda papeleta? Si es que lo puedes decir a nuestra audiencia. Dado que no tiene mucho sentido para mí, dado que voy por el rechazo, convención constitucional o convención mixta, la verdad es que yo voy a anular la segunda papeleta. Patricio. Yo la verdad considero que estoy en un tiempo de reflexión porque creo que igual hay que analizar bien las cosas de cara a que se vaya acrecentando, se vaya acercando el tiempo al 25, pero yo creo que la opción más sensata igual podría ser el anular, ¿ya? La segunda papeleta, ¿sí? Mauricio. Interesante la opción que están dando los chiquillos, porque eso nos ayudaría justamente a nosotros a correr el cerco y demostrar que si gente de su sector no está por ninguna de esas dos opciones, es porque realmente podemos correr el cerco como una asamblea constituyente. Como opción de voto primaria, yo votaría apruebo, convención constitucional, pero insisto que trabajaríamos por la asamblea constituyente. ¿Y Kevin? Convención constitucional. Ahora sí, Lina, te doy tu derecho a réplica y también voy a darte a ti el pase, Patricio, porque nos quedó pendiente de la pregunta anterior. Pero también... Sí, igual quisiera replicar a lo que comentó Kevin. Así que vamos primero con Lina, después voy contigo para que vayan replicando de la misma postura. Así que, Lina, voy contigo primero. Muchas gracias, Ariel. Lo primero es con Kevin, de que acá no hay interpelaciones personales. Primero te pido disculpas si en algún momento te desindiqué hacia la izquierda. Yo creo que nadie debería ser ofendido de esa forma. Por otro lado, yo entiendo de que hay que apoyar a los independientes. Yo no tengo el deber de hacerlo, tampoco tengo el deber de apoyar a ningún partido político, por algo tampoco milito en ninguna parte, pero sí haciendo alusión a lo mismo que dijo Ariel. Estamos en un contexto de pandemia, hay que evitar aglomeraciones, indistintamente de que tú digas que sea gratis. Yo no he verificado la información. Te recuerdo que los notarios son independientes en sus gestiones y ellos perfectamente pueden cobrar igual la gestión a pesar de que haya alguna idea principal de no cobrarla. Por otro lado, indistintamente de que las firmas sean gratis, conseguir 1000 firmas no es fácil. Hace poco salió en las noticias que ni Fernando Atria logró formar un partido con las suficientes firmas, que tú esperas de que alguien que es independiente, que no tiene los recursos suficientes, que tiene que hacer un puerta a puerta y que no puede hacer por un contexto sanitario, salga a la calle. La verdad es que es bastante compleja la situación. Yo creo que la realidad aquí es de que los mismos políticos que todos nosotros, tanto Mauricio como tú, como Patricio, como yo, estamos diciendo que han sido el problema principal en todo este drama político y este drama de políticas públicas, es lo que va a seguir siendo la piedra de tope ahora. Van a ser ellos mismos los que van a estar para hacer una nueva constitución, van a ser ellos mismos los que se van a preocupar de sus intereses y nuevamente todos nosotros vamos a quedar de lado. Y es por eso de que hay que rechazar una nueva constitución, es por eso de que no podemos caer en esta trampa y pensar nuevamente, y mejor dicho, ingenuamente, que esta es la solución a la panacea de todos los problemas que venimos acarreando por años. Le doy el pase a Patricia. Yo quería abordar lo siguiente. Cuando la gente salió en general en octubre del año pasado, ellos no estaban pidiendo una constitución. Y no me vengan a decir a mí que estaban pidiendo una constitución porque las demandas eran otras. Las demandas eran salud, las demandas eran educación, las demandas eran pensiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya eso es algo que en realidad se fue corriendo el cerco, como bien lo dice Mauricio, y poco a poco en realidad se impuso en la palestra algo que en realidad no era prioridad. Con respecto a si es que yo considero de que lo que ustedes están diciendo es así o no, va a favorecer a los independientes o no, yo creo que Mauricio lo dijo de una manera bastante sensata, es que no va a favorecer a los independientes. ¿Ya? Eso de que este proyecto está en el Congreso, de que ingresó hoy en día, de que 1050 firmas, a mí me parece bastante utópico y bastante poco ordenado, precisamente porque alguien tiene que pagarle a un notario. O sea, mira, tú puedes decir lo que quieras, ¿ya? Pero la práctica es así, alguien tiene que pagarle, nadie va a trabajar gratis, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo podemos obtener? ¿Ya? Sacamos dinero de los impuestos y ponemos dinero para precisamente cubrir eso.
yo creo que la verdad es que va a simplemente incrementar más el monto que ya es grande, ¿ya? ¿Saben cuánto es el monto para lo que va a ser la nueva constitución? Un monto de 111.000 millones de pesos, ¿ya? Eso es algo así como 250 millones de dólares. Es un monto tremendo, tan grande que podríamos perfectamente cubrir 3 teletones y medio. Y además de eso, agregándole un poquito más de información a lo anterior, no va a beneficiar para nada a los independientes, ¿ya? Los no independientes tienen que juntar firmas, los independientes tienen que competir por el sistema proporcional de Hunt, tienen que competir contra los partidos políticos, que además ellos tienen la facilidad de poner listas, ¿ya? Que eso facilita mucho. Sabemos que para los que quizás estén viendo este debate, el sistema proporcional es el que saca electo a los diputados, y algo que es bastante complicado, ¿ya? Para sacar un diputado en un distrito bastante grande. Yo, por ejemplo, puedo mencionar el siguiente ejemplo, el caso de Maipú. El distrito Maipú comprende Maipú, Estación Central, Pudahuel, ¿ya? Quinta Normal, tantas comunas, y es tan grande que en realidad para tú poder llevar una campaña, para poder salir diputado, que es lo que más se acerca a un constituyente, tú tienes que por lo menos sacar 100 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? La gente, cualquier señora, que puede ser de una condición muy humilde o puede ser una persona profesional, en realidad no va a estar en condiciones de sacar de eso del bolsillo, siendo que estamos en una situación de una emergencia sanitaria, en donde Chile, muchas precisamente empresas pequeñas, emprendimientos fueron a la quiebra porque en realidad el vandalismo y la situación económica no permitieron que surgieran. Entonces yo creo que tenemos que ser sensatos. La nueva constitución va a favorecer a los independientes. La gente que quiera ir como independiente no lo va a poder hacer. Y planteo la siguiente pregunta, aprovechando que estamos abordando este tema. Te pregunto a ti, Kevin, y te pregunto a usted, Mauricio. ¿Ustedes podrán ir a la nueva constitución? Hoy en día, si ustedes lo quisiesen, ¿podrían sacar de su bolsillo 100 millones de pesos? ¿Podrían ir a competir contra los partidos políticos? ¿Podrían hoy en día ir a reunir las firmas? ¿Se encuentran a esa disposición hoy? No mañana, hoy, para poder ser un claro ejemplo. O sea, la gente, cualquier persona no va a poder serlo. Ya no va a poder ser constituyente así por así. Por favor, si me pueden responder esa pregunta. ¿Pueden ser constituyentes hoy, Kevin y Mauricio? Con las condiciones ya dadas. ¿Puedo? Sí, Mauricio, que tú tienes el micrófono abierto y después vamos con Kay. Bueno, de partida yo como dirigente sindical tendría que dejar mis funciones como dirigente sindical, lo que me deja expuesto a que la empresa me despida, me desvincule, de partida. Obviamente no tengo los recursos que tú mencionas. Por lo tanto, obviamente estamos en completa desventaja una vez más gracias a las normas de la ley 21.200, que no nos hace competir en una cancha pareja. Me llama mucho la atención el argumento de la derecha que sí, han estado diciendo desde un principio el tema del costo que va a significar para el país todo el proceso constituyente, siendo que acabamos de ser testigos una vez más cómo el Estado, y de ahora dirigido por Sebastián Piñera y los empresarios, le han hecho un tremendo perdonazo a Ponce Lerou, con la mitad del dinero que tú mencionas, un poco menos de la mitad del dinero que tú mencionas, sin contar con los perdonazos de Johnson, de la Polar, etcétera. Y ahora, justamente aduciendo de que el fisco necesita plata, le están pidiendo que la gente que recibió en forma errónea, entre comillas errónea, los 500 lucas de bono, que lo tienen que devolver. Es irrisorio. Eso. Kevin. Ya, con respecto a Lina, es cierto, estamos en pandemia, pero yo pregunto, ¿realmente lo estamos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el sentido? Que Santiago, en la comuna, perdón, Santiago, la región de donde yo vivo, está prácticamente ya desconfinada. Prácticamente todo Santiago está desconfinado. Y creo que la mayoría de Chile ya está desconfinado precisamente por eso. Porque Piñera quiere seguir desconfinando y fomentando el empleo y mejorando la economía. Pero ese es otro tema. El punto es que la pandemia por sí misma ya no puede ser excusa para no ir. Porque están todos afuera. Todos están buscando pega, todos están... Ahora incluso Piñera salió con un bono para los trabajadores, para que las empresas contraten más trabajadores. O sea, la línea, o sea, mejor dicho, la movilidad ya está creciendo. O sea, a mí me gustaría que estuviera en cuarentena, pero la movilidad ya está. O sea, ¿para qué es?
una persona que salga a buscar firma, dudo que sea que no esté contagiosa, dudo que sea tan mortal como otras 100 o 200.000. Ya está Santiago y la mayoría de las regiones están afuera. Incluso los colegios ya están afuera. En la región, en el sector oriente, ya están yendo hacia los colegios. O sea, estamos en pandemia, pero ¿realmente lo estamos? O sea, hay pandemia solamente para los independientes, pero no hay pandemia para la economía y todo lo demás. Todo lo demás puede seguir saliendo, pero a los independientes no. Tenemos en pandemia, no puede salir. Ya, con respecto a que a las notarías cobran, ¿cierto? Cobran, pero el trámite por sí misma, que no te va a costarte 200 o 200 lucas, te va a costarte ¿cuánto? ¿50 lo más? 50 lucas a lo más, yo diría que mucho. La firma, déjame decirte de que el proyecto, el original, el principio, se hizo una simulación y está en el proyecto de ley. No en el principio, en el primer proyecto se hizo una simulación con el sistema que ellos tienen, donde el independiente sacaba aproximadamente un 0.9%. Y eso está y eso lo pueden ver en la página del Senado, en el primer proyecto. A los independientes, por lo general, se tuvo un 0.9% del distrito. Y ahora lo están bajando a un 0, y ahora lo quieren bajar a un 0.2. O sea, menos cantidad. Considerablemente menos cantidad. Con respecto a Patricio, la nueva constitución de hecho sí lo tiene, porque todo está ahí, prácticamente cómo nos organizamos. Y yo insisto, y salud, pensión y todo, de hecho el artículo 19 menciona de que las pensiones, el sistema social, se puede reformar o se puede modificar por mayoría absoluta, si no me recuerdo, que eso sería el 50% más 1. Pero sin embargo, no ha pasado nada porque no tienen voluntad los partidos políticos, independiente de qué lado sean, de derecha o izquierda. Como dije, está todo ahí, no hay nada, toda ley que nace, y Lina puede saberlo muy bien, toda ley que nace se ve en la Constitución. Por algo se le conoce como Constitución, por algo se le conoce como la Carta Magna, donde tiene prácticamente todo. Ahora, no me acuerdo si fue a Patricio o a Lina, que me preguntó sobre la modificación. No, fue Patricio que me dijo de las modificaciones. Yo te pregunto, ¿cuándo elegimos al vicepresidente? ¿Por qué no estamos viendo de la renta vitalicia? Perdón, el vicepresidente está en la Constitución, artículo 28. En la renta vitalicia, que se menciona en el artículo 30, el Estado, que el gobierno sea la misma persona que el Estado, en el artículo 24, en el cual, en mi opinión, haría una separación entre una de esos dos. Y la facultad del presidente para elegir a quien quiera, en cualquier puesto que se le ocurra, está en el artículo 35. También lo de cierto, lo de la lista to homes. Y en parte, y es cierto, pero eso es donde tenemos que hacer nuestro trabajo. Insisto, todos los parlamentarios, la gente los elige, no se eligen solos. Si un partido, solo uno, llega a la nueva constitución, no va a ser por el sistema, va a ser porque la gente lo votó por ello. Así como al partido en sí mismo, como a la lista en sí mismo. Sino que si uno no quiere que estén los políticos, no vote por los mismos de siempre. ¿Para qué va a darle un voto a un partido político o a alguien que tenga la misma lista que ellos? ¿Por qué no dárselo independiente? O en el mejor de los casos, como ustedes dos están planeando, votar nulo. Sería mejor votar nulo que darle un partido, que dárselo a un partido político. Eso es todo. Muchas gracias, Kevin. Simplemente quería mencionar lo siguiente, que por lo menos yo me doy por no respondido, la verdad. Creo que él no me dijo sí o no. La pregunta era, ¿puede ser constituyente hoy? Y la verdad es que siento que
abordaste 1000 temas, pero en realidad me Sí, respondiste sí. de todo menos eso. Y con respecto de que el trámite de la notaría en realidad saldrá 50.000 pesos, yo te invito a ir a una notaría a ver los trámites. Por ejemplo, un mandato judicial no sale bajo de 50, 60 lucas, ¿ya? Estamos hablando de que esto va a ser un tema de que van a tener que recopilar firmas durante meses, o sea, no durante meses, durante un tiempo prolongado. Seamos serios, o sea, un notario en realidad no va a andar regalando su trabajo por 50.000 pesos. Es un monto que va a ser bastante más elevado, ¿ya? Y si no lo cubre, en este caso, los constituyentes, van a tener que salir del bolsillo de las personas con los impuestos, ¿ya? Vamos a destinar más de este monto de 112.000 millones de pesos, vamos a sumarle más dinero para poder cubrir los independientes, ¿ya? Así que, por favor, si es que me puede responder eso, ¿podría ser constituyentes hoy, sí o no? Pues Sí, Mauricio ya me respondió. sorry, se me fue la pregunta que tenía tanto que se me fue, lo siento. Con respecto a tu pregunta, sí, personalmente sí. De ¿Podría ser hecho, constituyente hoy en día? ¿Podría ir a sí, recopilar las firmas? ¿Podría sacar el monto de tu bolsillo, 100 millones de pesos? ¿Era a ya, darle sí, pelea a los no, partidos políticos, a de izquierda y de derecha? Pato, ¿por qué creéis? Para empezar, ¿dónde sacaste esos montos de 100 millones? De 100 millones, para Mira, empezar. mira, mira, ¿Tanto mira, tirarlo al aire? Kevin, yo te invito a poder meterte por la ley de transparencia, a ver los montos declarados que han hecho en el CERVEL cualquiera de los diputados de las últimas parlamentarias y date cuenta cuánto ellos han tenido que invertir para poder hacer sus campañas. Yo te aseguro, Kevin, que no van a ser menos de 70 millones de pesos. ¿Ya? No van a ser menos Insisto, que porque tú sabes cuánto es un distrito, no es una comuna. Mira, yo te pongo el caso que quizás puede ser más cercano a las personas y aprovecho de decírselo porque están viendo, ¿ya? A lo mejor algunos han conocido concejales. Un concejal a lo mejor para su campaña puede sacar 15 millones de pesos para hacerla, pero para poder ser diputado, que es lo que más se acerca a un constituyente, es tremendo. No es una comuna, es un distrito. Un distrito electoral como el de Maipú es gigante. Si estamos hablando que Maipú es la comuna más grande de Chile, con mayor población, el poder hacer una campaña ahí, y más en un distrito que es mucho más grande que tan solo Maipú, es Estación Central, es Pudahuel, es Quinta Normal, es algo que es grande. ¿Cómo lo vas a hacer por menos dinero? Simplemente eso, para que tú lo consideres, ¿ya? Es cosa de meterte al celular, ir precisando algunos datos, ley de transparencia, el último, si es que no lo tienes claro, y ahí te van a decir el mismo server, el mismo gobierno te va a dar los datos. Exacto. Por último, ya, antes de que responda Kevin, para que respondas todos juntos, primero hacer la aclaración porque nos está viendo más gente y hay que informar bien. Hay comunas que en Chile, porque Santiago es grande, todo lo que quieras, pero Santiago no es Chile, tenemos algo que se llama regiones. El sur está en pandemia, todavía están con pandemia, como tú le dices, porque al parecer para ti no es real, pero en el sur todavía están en cuarentena. Hay comunas, distritos, regiones de este país que aún están en cuarentena. Algo que es un poquito menos interpretable, cifras, 35 millones de personas contagiadas en el mundo, 1 millón de personas muertas en el mundo por el coronavirus. No es un juego, no es algo de que, sí, no, no es real. Efectivamente, Santiago se está reabriendo, pero te comento, lo mismo que se está comentando en todo el mundo y lo mismo que está pasando en Europa, hay algo llamado segunda ola, que es una segunda tanda de contagio masivo, donde muere gente, donde las personas se contagian, donde tenemos población de alto riesgo, donde esas personas de alto riesgo están en aún mayor riesgo si es que una persona sale a tocar la puerta y decirle, hola, ¿me da su firma para ser constituyente, por favor? O, ¿sabe qué? Señora Juanito, usted que tiene 90 años, ¿podría ir a la notaría a contagiar para firmarme algo que no voy a poder lograr? Ese es el punto. Y ahí, para que puedas responder lo que planteó Patricio también. ¿ya puedo? Ariel, Con toda ¿puedo? confianza. Si ya estaban conversando, estaban viendo usted. Así que. Ya, ya. Con respecto a Patricio, yo de hecho, no sé si tú sabías, pero yo debatí en otro programa, y precisamente yo me empecé a juntar con otras personas que pensamos hacer una alianza de independientes. Mira, personalmente yo puedo, quizás porque sea joven, quizás porque tenga las ganas, no tengo idea, pero yo puedo, y tengo los recursos, créeme. Segundo, como dije al principio, estás viendo solamente plata de por medio. O sea, yo entiendo que hay que hacer campaña y todo eso, y eso no te lo voy a negártelo nunca. Pero la diferencia es que le estáis poniendo la plata como primer criterio, y no siendo la persona en sí misma. Insisto, si un partido político,
un partido, un político te dice de que te hace una pancarta de 100 lucas, ¿tú voy a darle el voto a ese precisamente? Al que hizo la pancarta de 100 lucas y no a la señora Juanita que apenas te entregó un papel y te conversó 5 a 10 minutos? ¿Y que es una persona más de la gente? Insisto, yo sé que hay que hacer campaña, y no te lo voy a negártelo, pero el criterio viene de nosotros en empezar a elegir a quienes realmente son, a quienes realmente deberíamos elegir, a gente de personas, a gente del pueblo, no a los mismos políticos de siempre. Incluso el rechazo ha gastado, ¿cuánto? 89 millones más o menos, si no mal me falla la memoria, y estadísticamente están perdiendo. Solamente faltan las urnas que digan lo mismo. En ese punto, cuando gane el apruebo, van a quizás darse cuenta de que la plata no lo es todo, porque a pesar de que el apruebo ha gastado menos que el rechazo, va a ganar indiscutiblemente. Ahora, con respecto a Lina, yo nunca negué la pandemia en sí misma. Yo sé que hay un virus que se llama coronavirus y todo eso, si eso nunca te lo voy a negártelo. Lo que yo me refería, y a lo mejor no me expresé bien, es que realmente Chile no se está comportando como si estuviéramos en una pandemia. Como te dije, Santiago y muchas comunas y muchas regiones están desconfinadas. No lo estamos comportando como en una pandemia. Como te había dicho antes. O sea, permitimos de que al trabajar, de que una persona que va a trabajar permita salir, pero no al independiente, donde el trabajador se va en metro, se va en micro con aglomeración en sí mismo. O sea, están saliendo todos prácticamente. No le veo la justificación a la pandemia cuando todos ya están afuera, cuando ya todos están saliendo a trabajar, a buscar pega, y donde el mismo presidente está incentivando a las personas para que trabajen. ¿Por qué poner el obstáculo a la pandemia cuando hay 100 o 200 ya afuera? O todos prácticamente. Como dije, en el sector oriente de Santiago están afuera. Están ingresando a los colegios, que me parece una mala idea, pero eso es otro tema. No nos estamos comportando como una pandemia. Ese es mi punto, no estoy negando la pandemia en sí misma. Solamente que estoy diciendo de que, a pesar de que estemos en pandemia, no lo estamos comportando como en una. Y dejamos salir al trabajador, pero no dejamos salir al independiente para que junte firma. Porque hay que cuidar la salud. Y al trabajador le dejamos simplemente salir. Gracias, Kevin. Bueno, vinimos a hacer un debate de apruebo o rechazo y se terminó transformando en un debate de las posturas independientes. Pero vamos a leer comentarios del público que nos están colocando en acá en nuestra caja de comentarios. Agradecemos mucho su participación y también recuerden que también pueden participar de forma interactiva. Si usted coloca like, el dedito para arriba, está haciendo alusión que quiere votar por el apruebo, y si coloca el corazoncito rojo, está haciendo alusión que está votando por el rechazo dentro de esta debate ciudadano de elecciones presidenciales de Chile. Hay una pregunta que realiza Alejandra Carolina Vallejos Campos, que va dirigida hacia el rechazo, y yo le voy a agregar un ingrediente más que está dentro de mi pauta de preguntas. Alejandra Carolina nos pregunta: ¿y por qué no han hecho reformas antes? A los gobiernos que le toca la Constitución del 80 está hecha en dictadura y aprobada con un plebiscito de dudosa reputación, y la defienden como si fuera la Biblia. A este punto yo también le agrego que a lo largo del debate han comentado el tema de la voluntad política, pero en nuestra Constitución hay unos puntos bastante llamativos, que son los quórums supramayoritarios de 2/3, 3/5 y 4/7, dependiendo de la ley que se quiera reformar. Entonces hablamos de voluntad política, pero al mismo tiempo tenemos estos impedimentos que nos complican llegar a acuerdos. Así que les doy el paso a ustedes. Vamos a partir primero con Patricio para que nos responda tanto a por qué no se han hecho reformas antes y también qué pasa con estos quórums supramayoritarios que entrampan muchas reformas, independiente de dónde se plantee la postura, si es de la izquierda, si es del centro o si es de la derecha. Así que Patricio, voy contigo primero. Bueno, primero mencionar, a propósito de lo que decía Kevin, y disculpen que reitere en este punto, pero... La idea es que mantengamos la estructura de programa, porque si no vamos simplemente voy a hacer una acotación para poder tomarla a propósito de lo anterior, para poder tomarla ahora también, ¿ya?
Kevin decía, pero ¿por qué están hablando solamente de dinero y dinero? Bueno, yo te pregunto a la gente, ¿saben cómo es el sistema electoral para los parlamentarios? ¿El sistema proporcional cómo funciona? Yo creo que una respuesta bastante contundente de que, por ejemplo, yo mencionando, aquí hay una lista, yo puedo darla después más en detalle, pero por ejemplo, Nicolás Aguirre, ya un exministro, una persona de política, de trayectoria, que ha sido conocido, Partido Socialista, ya, si él quiere llevar a su gente en su lista, un independiente tiene que competir contra eso, o sea, aquí estamos hablando, él arrastra, además de eso, él arrastra a personas, ya, tomando ese punto, con respecto a eso, ¿por qué no se han hecho reformas? Bueno, las reformas, yo los invito a cualquiera, porque esto es de conocimiento público, han sido importantes y se han hecho a lo largo de todo el periodo que la Constitución ha tenido vigencia. ¿Ya? Las más importantes han sido en el año 2005 y la del año 1989. Por ejemplo, la del año 1989 se eliminó precisamente los senadores designados, ¿cachai? O aquellas cosas que en realidad pudieron decir cuñas en contra de lo que en ese momento a las personas la acomodaba. Por ejemplo, declarar inconstitucional a aquellos partidos que vayan en contra de quizás la seguridad o nacional, ¿ya? Cosas que hoy en día no están. Por ejemplo, hoy en día el Partido Comunista puede estar, ¿ya? Y con respecto a las reformas, sí se han hecho, ¿ya? Han habido cerca de 250 reformas, modificaciones a los artículos de la Constitución. Entonces la voluntad está. Con respecto a por qué no se han hecho los cambios anteriores, bueno, esa pregunta podría hacérsela a las personas de la ex concertación, que son precisamente hoy en día los voceros del proceso constituyente. Ellos tuvieron 30 años, ¿de qué estamos hablando? Hubo 2 periodos solamente que estuvo Sebastián Piñera y que se puede decir de derecha, pero en realidad gran parte de lo que fue este tiempo fue parte de la izquierda. Ellos perfectamente pudieron hacer las modificaciones que ellos querían, ¿ya? Pero ellos no lo hicieron precisamente por falta de voluntad, por falta de iniciativa, de ponerse de acuerdo. Hoy en día las reformas las podemos hacer, y prueba de eso doy 2. ¿Ya? Hay un proyecto de reforma a la salud que está en el Congreso, no lo han querido impulsar precisamente porque es más vistoso poder llevar adelante una nueva constitución, o el proyecto de reforma a la AFP, ¿ya? Está en el Congreso, es cosa que averigüemos. Por ejemplo, cualquiera de las personas que está viendo este debate, por favor hagan el ejercicio, métanse a lo que es el Parlamento, métanse a la Cámara de Diputados, métanse a la Cámara, o sea, al Senado, y van a poder encontrar todos los proyectos de ley que tienen referencia con esto. El proyecto está, no lo han querido llevar a cabo precisamente porque quieren sacar adelante esto, que en realidad no es la voz de las personas, ¿ya? Vuelvo a insistir, esa marcha que se dio, que la mayoría de las personas dicen que fue cerca de 1 millón, algunos dicen 2 millones, independiente del número, ¿ya? Pero las personas no están diciendo nueva constitución. De hecho, hago una pregunta más abierta en general. ¿Las personas se han leído la constitución? Muchas veces, muchas cosas que hoy en día se dicen, ¿ya? Se dicen de que son temas constitucionales, no son temas constitucionales. Abro, por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la salud está mencionado hoy en día, que por ejemplo establece que hay salud pública y salud privada, pero el detalle está en la ley, ¿ya? Si queremos reformar la salud, tenemos que meternos a la ley. ¿De qué estamos hablando? Una constitución nueva no va a solucionar eso, sino que va a incrementar la incertidumbre. Y prueba de eso es lo siguiente: una hoja en blanco con un quórum de 2/3, ¿ya? Aquel que no esté de acuerdo en ese 1/3 simplemente va a poder va a dejar afuera muchas cosas que hoy en día en la constitución para nosotros no son importantes. Y cito a Kevin, que en un principio mencionó lo siguiente, dijo, no, para mí por lo menos los primeros 3 capítulos de la constitución son muy importantes y me interesaría mantenerlo. Bueno, por ejemplo, los individuos nacen libres en igualdad de condiciones, ya yo creo que estamos todos de acuerdo que se mantenga, ¿ya? Por ejemplo, la familia, el núcleo de la sociedad, no sé, bueno, ahí quizás ustedes pueden tener ciertas diferencias, pero por lo menos a mí me interesa de que la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad, porque yo creo que es en la familia donde es la mejor forma de poder educar a los hijos, ¿ya? Y no es deber del Estado el imponer eso. Y si quizás les puede parecer muy utópico lo que estoy diciendo, bueno, los invito a mirar al lado, a países vecinos, por ejemplo a Cuba, a Venezuela, es precisamente donde el Estado libremente puede adoctrinar a los niños, ¿ya? Y obviamente quizás a algunos les puede hacer ruido, hoy estoy mencionando a Venezuela, a Cuba, pero son los casos más cercanos, y no podemos compararnos con el Reino Unido, no podemos compararnos con España, no podemos compararnos con los países que están en Europa y en Asia, tenemos que compararnos con los vecinos. En este caso, prueba evidente ha sido de que cuando se lleva un proceso nuevo constitucional, en general las cosas no han sentado muy bien. Así que, bueno, muchos otros temas que, por ejemplo, para mí me parecen muy importantes. Fernando Atria el otro día, que hoy en día fue mencionado en los medios de comunicación porque no pudo obtener la firma. Imagínense, Fernando Atria, que es una persona que de renombre, que ha estado en la política por tiempo, independiente de que sea derecha o izquierda, él no pudo reunir las firmas. ¿Qué le queda a los independientes? Pero, bueno, eso. Espero haber respondido la pregunta.
Dentro de todo es tu opinión, así que le doy el pase a Lina y después vamos con derecha réplica para ir cerrando, réplica y después cerramos este debate de elecciones presidenciales Chile. Lina, voy contigo. Muchas gracias, Ariel. Respondiendo a la pregunta que habían hecho, principalmente, 213 reformas se le hizo a la supuesta constitución de dictadura. Puedo entender de que tengan dudas sobre el plebiscito que lo aprobó, pero en el 2005 se le hicieron 213 reformas. Durante el primer gobierno de Bachelet se eliminó la LOCE, una ley orgánica constitucional. Después de la Revolución Pingüina se eliminó el binominal. ¿Qué decir ahora? Se aprobó una reforma transitoria de la AFP que permitió de que las personas sacaran su 10%. Por ende, vamos a decir de que la Constitución no es modificable a pesar de estos super quórum, porque esa es la excusa ahora. Hay, al parecer, super quórum que han sido superados en todas estas ocasiones, al menos 213, bajo las palabras de Ricardo Lagos. Al fin tenemos una Constitución de todos los ciudadanos. Entonces, hoy día no impera una constitución de dictadura. La constitución del 80 tampoco es una constitución que Jaime Guzmán se haya sacado de causa y hecho en cuatro paredes. Se hizo con los abogados de izquierda a derecha, más técnicos, más expertos en el área constitucional. Y no es que tampoco la hayan inventado ellos, la agarraron la constitución del 1925, la modificaron algunas cosas, tomaron derecho internacional, tomaron tratados internacionales sobre derechos humanos, agregaron más derechos fundamentales. Somos una de las constituciones que reconoce más derechos fundamentales en Latinoamérica, salvo por alguno u otro como el derecho a huelga, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no sabe si reconocerlo como un derecho internacional. Pero, primero, ese punto. Segundo, lo mismo que recalca Patricio, hoy día la gente no está pidiendo una nueva constitución. Hoy día, tal como lo dijo Mauricio, está cansada de los abusos que vienen de los políticos. Aprobar una nueva constitución es seguir dándole poder a esta gente, porque nosotros no tenemos el sartén por el mango. Por más que Kevin diga que tiene los millones suficientes, yo creo que debe vivir en una gran mansión en la dehesa para poder ser constituyente. Yo no tengo esos privilegios y eso yo vivo en Providencia. Entonces, la verdad es que esa es nuestra realidad hoy día. Son los mismos políticos los que van a hacer una nueva constitución para modificarla a su manera, para tener control político, porque la constitución no es más que un órgano para controlar el poder. No es para garantizar derechos, no es para garantizar una vivienda, no es para garantizar que todos van a tener salud digna, no es para garantizar dignidad o garantizar el nombre de una plaza en el centro de Providencia. La Constitución no es más que un control político y es cosa de países desarrollados que han modificado prácticamente nula cantidad de veces sus constituciones o la han cambiado muy pocas veces, porque se dieron cuenta que el problema está en las leyes y no en la Carta Magna o la Carta Fundamental. Muchas gracias, Lina. Mauricio, voy a entregarte más que derecho a réplica, es responder a lo que se ha dicho y también tomarlo como argumento para decir apruebo el 25 de octubre. Bueno, escuchando atentamente a los chiquillos, si hacemos un análisis serio, nos podemos dar cuenta de lo que fue el plebiscito del sí y el no. No fue otra cosa más que otro de estos grandes montajes de la política chilena, en el cual nos preguntamos por qué la izquierda, la Concertación, tuvo 30 años de poder en el gobierno y no hizo los cambios. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, la respuesta es muy fácil. Esto fue un arreglo que se hizo en el traspaso del poder. A Pinochet jamás se le buscó, y en definitiva los partidos que luchaban en aquella época por el no y por el arcoíris, que la alegría ya viene, se vendieron al poder, al capital se vendieron. Ahí tienen a Ricardo Lagos. Si ustedes tienen memoria, quizás los más añosos, los veo a todos jóvenes, parece que yo soy el más añoso aquí. Ricardo Lagos con su dedo apuntaba y masacraba y acribillaba a Pinochet, pero sin embargo hoy día es un multimillonario y culpable de tratar de legitimar en el año 2000 y algo el tema de la nueva constitución, y dijo, ahora sí la constitución es de todas y todos los chilenos, nada más lejos de la realidad. Por eso cuando ustedes hablan de que la izquierda, ¿qué izquierda? Vean la franja electoral, vean cómo nos miente el Partido Socialista, nada más alejado de los socialistas. Ya no existe una izquierda. La verdad de las cosas es que
el pacto espurio de la concertación, los políticos de la pseudo izquierda, los PPD, los demócratas cristianos, etcétera, con la derecha, es asqueroso, y por eso es que la gente hoy en día, la gente está harta de los partidos políticos, la gente no quiere nada con los partidos políticos, y es por lo mismo que no podemos permitir que justamente los partidos políticos, por medio de, viéndose presionados con la protesta del día 12 de noviembre, sacaran el 15 de noviembre este pacto espurio, ¿ah? Y donde sale y nace la ley 21.200 y le dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí, efectivamente, ese es la piedra del tope de todo, absolutamente de todo, porque incluso si ustedes ven en profundidad la Constitución, el derecho de propiedad lo doblan para el lado que más les conviene. Por ejemplo, en el tema con los tratados internacionales, con las mineras o las grandes empresas canadienses, norteamericanas, pueden aducir su derecho de propiedad pasando por encima del derecho de soberanía del país. O sea, son dueños de nuestros recursos y están legitimados en la Constitución. Lo que decía Lina es muy cierto también, en el sentido de que la Constitución debe garantizar derechos, debe garantizar seguridad social. ¿Cuáles han sido las mayores demandas del mundo popular desde el estallido social? Primero, pensiones; segundo, salud; tercero, educación. Eso ha sido lo más pedido por la gente, y no tenemos otra forma más que cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene 1.500 candados, porque tenemos los quórums supramayoritarios, tenemos que pasarlo en la Cámara de Diputados, después si es que logramos algo ahí, se tiene que volver a los quórums supramayoritarios en la Cámara del Senado, en el Senado, y si es que logramos saltar esa valla, tenemos el Tribunal Constitucional, y si lográramos, y ustedes saben cómo se elige el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que en realidad es un tribunal político. Y si llegamos a saltar todas esas fallas, viene el veto presidencial. Nosotros, es tan vital que cambiemos la Constitución, no solamente porque digamos que la Constitución del 80 es ilegítima por las condiciones en que se dio. Nosotros tenemos que ir más al fondo del problema. Esto nació cuando no, va más atrás. La idea es que responda Mauricio, por favor, Lina. Tú tuviste tu tiempo, Mauricio, continúa. No, está bien, Ariel, pero me cae muy simpática Lina en todo caso. El tema va más atrás, Lina, fíjate. Esto cuando recién la República se fundó en 1810, de ahí empezó la repartición del país, y fue la tremenda pelea entre los liberales y los republicanos. Y hicieron pequeños esbozos de constituciones, y ganaba un bando y ganaba el otro, y ponían sus constituciones. La primera constitución más o menos decente que se vio fue por los liberales en 1825, y en esa constitución consagraban los derechos de la ciudadanía y consagraban la Asamblea Constituyente. Increíble. No con esa palabra, pero sí está consagrado el derecho de la ciudadanía de autoconvocarse y los cabildos, cosa que en el 1832, duró 7 años nomás esa constitución, fue cambiada por una constitución completamente totalitaria, todo fortalecido y patrocinado por Portales, y de ahí en adelante las constituciones que han venido, la del 25, la del 80, han sido completamente totalitarias. Y eso, nosotros en el fondo no tenemos que luchar contra solamente la constitución del 80, tenemos que luchar contra las constituciones portalianas, que en definitiva no son más que constituciones que resguardan el derecho del capital y de los dueños del país. Acá no se han hecho los cambios que se han querido hacer por los políticos, porque aquí lo que nosotros vivimos en Chile es una oligarquía, y la oligarquía, ¿qué es lo que dice? Que son los poderes económicos dueños del país los que mandan a sus pseudos, que son los políticos que están en el Congreso, para que dicten sus leyes. Incluso ya salió públicamente cuando Soquimich o Penta, no recuerdo en este minuto, creo que fue Penta, redactó una ley completa para que fuera presentado por un diputado en el Congreso, impresentable. Entonces, por eso es que es necesario y vital cambiar la Constitución, y debe resguardar derechos, derecho a la salud, a la vivienda, la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Por algo vivimos en sociedad. La seguridad social es la protección que la misma sociedad le da a sus componentes en época de auxilio y de necesidad. Y hoy día nada más alejado de eso con el tema del individualismo, con la capitalización individual, y todo en el fondo, ¿qué es lo que genera? Genera que en el centro de nuestra sociedad ya no está el ser humano, está el capital. Y es por eso, y es vital, que cambiemos la Constitución.
Eso. Muchas gracias, Mauricio. Kevin, te doy el pase para que hagas una especie de cierre, respuesta a todo lo que se ha comentado en este último tramo. Ya, Patricio mencionó justamente la razón por la cual la mayoría estamos rechazando, pero aprobando. Precisamente porque no hay voluntad política, porque no pueden ponerse de acuerdo. Y de hecho, precisamente ellos mismos lo han dicho, ya las razones no son técnicas, sino que ideológicas. Y como dijo Patricio, no hay voluntad. Mientras no hay voluntad, no se va a hacer nada si ganara el rechazo. ¿De qué va a servir rechazar ahora si las posibles soluciones van a ser en cuanto 10 a 20 años más? Con respecto a las demandas sociales, es cierto, la gente pidió demandas sociales, pero ¿cuánto tiempo hemos llevado hablando sobre esto? Porque desde el estallido social no ha empezado las demandas sociales, han empezado desde el año como de 2000 hasta ahora. Y en este tiempo, mágicamente, ¿no han hecho nada? ¿O pueden hacer algo? O sea, creo que Patricio fue el que dijo de que porque se da esta nueva constitución es por la cual no se están haciendo reformas. O sea que los 30 años, ¿qué explicación tenían para los 30 años entonces? ¿Por qué razón entonces no han hecho reformas en estos 30 años? La reforma de AFP hace poco cumplió 2 años, precisamente en la cantidad de tiempo que la franja del rechazo está diciendo que no puede esperar 2 años, que cuando con la actual constitución y con los actuales partidos políticos han esperado 2 años. La constitución sí abarca todo, incluso hubo un proyecto que se declaró inconstitucional, que universidades de la Cruz pudieran acceder a beneficios, a las reservas del Fondo Solidario para beneficiar a los estudiantes, para darle más becas, pero le dijeron que era inconstitucional, al igual que, por ejemplo, a los policías, a los carabineros, le querían quitar ese piso que tienen para el presupuesto, pero no así, pero fue inconstitucional. Ahora, con el accidente, con el joven que tiraron, la oposición está obligando o está diciendo de que no va a aprobar ningún proyecto, no va a aprobar ningún presupuesto de carabineros hasta que se haga la reforma. O sea, estuvimos esperando 30 años para que se hiciera la reforma, porque todo esto nos lleva solamente ahora. En toda nuestra historia, desde hace 30 años, siempre se le ha encontrado algo a los carabineros. Y solamente ahora que la oposición está diciendo, o un partido o un lado está diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes no hacen esto, nosotros vamos a aprobar. O sea, tenemos que llegar a esos límites para que se hagan los cambios. Tenemos que llegar, por así decirlo, al vacío, al punto de quiebre, para empezar a hacer los cambios. Como bien tú dijiste, Patricio, las leyes son el detalle, y eso es cierto. Pero la Constitución rige a las leyes, y no al revés. Te pongo, por ejemplo, el caso de aguas. En el artículo 19, número 24, menciona que se puede dar por ley a la dueña de propiedad privada. Y en el Código de Aguas, claro que sí. Te lo puedo leer, te lo seguiré. Ya, en el Código 5, pero en el Código de Aguas, artículo 5 y artículo 10, menciona de que el agua puede ser llevada a cabo a privados, siendo un término amplio, legalmente amplio, porque no te dice quién, ni qué, ni para qué poder hacerlo. Ahora, con la incertidumbre, o sea, yo pensé que ya estábamos de nuevo, habíamos pasado esa curva de aprendizaje y ya habíamos pasado eso. Pero mientras se redacte la nueva constitución, va a estar en constitución la actual, la del 80. Y nadie dice, y nadie les prohíbe a reformar la actual constitución durante ese mismo periodo. La hoja en blanco, o sea, la hoja en blanco ni siquiera es válida porque, debido al artículo 135, si no mal recuerdo,
menciona de que se respetarán los derechos humanos, los tratados internacionales, y en el cual, precisamente, en los tratados internacionales, menciona lo que más te importa, la familia. Te pongo, por ejemplo, la resolución 217 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tema bastante amplio, un tema bastante dicho por ustedes, que van a eliminar la propiedad privada. En el artículo 17 de dicho tratado menciona el derecho a propiedad privada. Todo lo que tú quieres, toda la incertidumbre que tú hablas, está en los tratados internacionales. Es decir, de que la hoja en blanco, realmente o implícitamente, no está tan en blanco. Lina mencionó sobre Ricardo Lagos y lo del retiro del 10%. Insisto, ¿cómo se llevó a cabo ese 10%? No fue por voluntad política, fue porque tuvimos que, entre todos, hacer cacerolazos, barricadas y amenazarlos con posible estallido social, con un posible estallido social si no lo hacían. Realmente eso no fue de voluntad política. Ahora, como Lina dijo precisamente, si la Constitución del 80 tomó artículos o fue también parte del artículo de la Constitución del 25, entonces, ¿por qué Pinochet no simplemente reformó el artículo, la Constitución del 25? ¿Por qué tuvo que crear una nueva Constitución? ¿A quién le preguntaron si queríamos o no una nueva Constitución, la del 80? Dinamarca, por ejemplo, en su Constitución, menciona de que las leyes orgánicas serán definidas por tanto el Parlamento como por la gente. Y eso no está en nuestra Constitución, por eso que se ha reformado o no es necesario hacerlo, porque ya hay participación ciudadana. Una de las claves principales para que una Constitución sea duradera es la participación de la gente, cosa que en la actual no hay. Insisto, sería la pregunta que hice hace poco, ¿cuándo elegimos a nuestro vicepresidente? Eso es todo. Muchas gracias, Kevin. Bueno, ya estamos llegando al final del debate del día de hoy. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Ken, y a ustedes como audiencia por haber participado activamente en los comentarios. No alcanzamos a leer muchas preguntas porque nuestros debatientes estuvieron muy activos y con harta gana de discusión, así que no nos dio el tiempo. Lo he lamentado mucho, pero igual la participación en los comentarios, con un debate interno en ellos, está bastante interesante por si lo quieren revisar cuando estén escuchando esto en diferido. Recuerden seguirnos, ponernos likes, compartirnos, y nos estamos escuchando en una próxima edición de Un Debate Ciudadano, alguna entrevista que lo vamos a realizar en nuestra página de Facebook, así que para que estén atentos y nos vayan compartiendo. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Ariel.